Si nos ponemos de pie y leemos el primer versículo como es costumbre, en respeto y en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículo 8. Si lo quieren buscar en su Biblia, Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Puede tomar su lugar, por favor. La semana pasada dimos inicio a esta serie que hemos llamado 4, haciendo referencia a los 4 seres vivientes que habla el libro de Apocalipsis, pero que también el profeta Ezequiel hace mención de ellos. Estos 4 seres vivientes los estamos enfocando en una aplicación muy práctica para nuestra vida personal, pero también en nuestra vida como iglesia. La semana pasada hablamos de estos 4 seres vivientes, es decir, hablamos del que tiene aspecto como de hombre, hablamos también de un ser viviente que tiene aspecto como de águila, otro que tiene aspecto como de león y otro que tiene aspecto como de un becerro o un toro. Estos 4 seres vivientes tienen una aplicación y tienen una visión, dice el libro de Apocalipsis, y esta visión es referente hacia la iglesia. La semana pasada tocamos el primero y hablamos sobre la visión del hombre, el cómo este hombre representa a Jesús, a Yeshua, y hablamos de la humanidad de Yeshua. Muchas veces vemos la divinidad de Jesús, porque Jesús, Yeshua, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y a veces solamente nos enfocamos en lo divino. No está mal, pero también debemos de entender que la humanidad de Yeshua es importante, porque así como por un hombre entró el pecado, dice la Biblia, así por otro hombre entró la vida, la resurrección. Entonces era necesario que alguien divino tomara la forma de un hombre, y ese fue Jesús. Y hablamos en cierto sentido de esos aspectos que Jesús tuvo, que Yeshua tuvo como sus limitaciones, porque al estar en un cuerpo humano tenía limitaciones. Aunque era un ser divino, tenía limitaciones. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo en un cuerpo, él fue hombre, no pudo ser mujer, no se casó. Hubo ciertas limitaciones, al igual que tentaciones. Dice el libro de Hebreos que él experimentó todo tipo de tentaciones. Entonces dimos esta aplicación de la vida del hombre, de la vida del Hijo del Hombre, Yeshua, a nuestra vida, como nosotros también teniendo estas limitaciones, también teniendo estas tentaciones, estamos llamados a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un segundo ser viviente, es decir, vamos a hablar del toro. Usted sabe que en la escritura el toro o el becerro es un simbolismo del servicio y de la humildad, de la fuerza. Dios requería que dentro de los sacrificios hubiera un sacrificio de un becerro o un toro, porque el becerro representaba la fuerza, pero también representaba la humildad y el servicio. Ustedes saben que son animales más dóciles que otros animales, pero también tienen fuerza. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la humildad. Vamos a hablar sobre este punto importante porque, como usted sabe, la semana pasada yo les dije, ¿para qué estudiar sobre estos 4 seres? Bueno, yo quiero que estos 4 seres, la perspectiva sea un fundamento, un cimiento para nuestra vida, pero también para colectivo. Y dice el libro de Ezequiel que estos seres eran movidos por el Espíritu hacia donde el Espíritu los llevaba. Es decir, el Espíritu te va a llevar a un nivel más alto de servicio, el Espíritu te va a llevar a un nivel más alto de oración, el Espíritu te va a llevar a un nivel más alto en tu compromiso. Entonces el Espíritu de Dios empieza a moverse en ti y Él quiere llevarnos a un nuevo nivel, es decir, que no estemos donde solemos estar. Es decir, cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y que se está moviendo, experimentemos un nuevo nivel. Que haya más santidad, que haya más oración, que haya más palabra de Dios en nosotros, y que no simplemente pase el tiempo en nuestra vida y nosotros nos encontremos en el mismo lugar. No, lo dijimos otra vez, y con la misma gente. No, esa es otra canción. Pero
yo quiero decirles y hablarles rápido de 3 guías que la humildad nos facilita. La humildad nos facilita 3 guías, es decir, la humildad nos lleva a un destino, nos está guiando hacia algo. Y el primer destino o la primer guía que nos ofrece la humildad, hablando acerca del toro, como la humildad es hacia un título más grande. La humildad nos lleva hacia un título más grande. Pero no se me confunda, no piense en lo que a lo mejor es que al sonar esto como título más grande esté pensando en cuál será el título más grande dentro de la iglesia. ¿Acaso será pastor? ¿Acaso será profeta? ¿Acaso será evangelista? ¿Acaso será maestro? No, ya sé cuál es. Seguramente es apóstol. De hecho, hay muchos círculos cristianos que creen que el nivel más alto es apóstol. Incluso ya algunos inventaron otro porque ya es arcángel, ¿no? Ya es el arcángel fulanito de tal, porque ya casi no toca el piso, ya está flotando, ¿no? Entonces, obviamente eso no enseña la palabra de Dios. Yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios acerca de cuál es el título más grande que usted y yo podemos llevar en nuestra vida. Y vamos a leer lo que los apóstoles, los mismos apóstoles nos enseñan. Vamos rápido a la escritura, por favor. En Romanos, el primer capítulo de Romanos, versículo 1, es el apóstol Pablo el que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esto lo dice Pablo. Ahora vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Santiago capítulo 1, versículo 1. Es el medio hermano de Yeshua, el líder de la iglesia primera, el que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora o en la dispersión. Ahora el apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el título más grande, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el título más grande que podemos tener tú y yo? El título más grande que un creyente puede tener es el de ser un siervo de Yeshua. Ese es el título más grande, no el de ser pastor, no el de ser un maestro, lo cuales son ministerios específicos y están dentro de la iglesia y creemos en ellos, pero ese no es el título al cual Dios te está llamando. ¿Sabes cuál es el título al cual Dios te está llamando? Ser un siervo de Jesucristo. Es a lo que Dios nos está llamando. Entonces el mismo Yeshua dice: no vine a ser servido, sino vine a servir a los demás. Y Filipenses capítulo 2 dice que Él tomó forma de siervo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Yeshua toma forma de siervo? Dice que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo para tomar una forma de siervo. Yeshua sabía de este título. Entonces en ocasiones estamos un poquito obsesionados por la posición, por el lugar, por el título, cuando en realidad a lo que Dios nos está llamando es a ser sus siervos. Y alguien me dijo por ahí: bueno, es que no sé si ese sea mi llamado, no estoy muy seguro, lo estoy invitando a servir a Dios. Y me dice: pues es que no estoy muy seguro si en realidad ese sea mi llamado. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? ¿Quieres saber a qué Dios te está llamando? A ser un siervo de Él. Eso es a todos, es el mismo llamado al cual Dios nos está haciendo, a que seamos siervos de Él. Hoy está aquí mi padre y yo creo que se va a acordar en aquellas juntas de pastores a las cuales me llevó en varias ocasiones. Recordamos la otra vez acerca de un hombre que andaba trayendo su tarjeta y entregaba su tarjeta, y en esa tarjeta decía, déjeme recordar para no fallar, esa tarjeta decía: pastor, profeta, evangelista, salmista, conferencista, orador. Para servirle a usted. Nos daba risa porque decimos: este no tiene
no tiene filtro, ¿no? Entonces andaba entregando su tarjeta con los pastores, ofreciendo su servicio, como si estuviera vendiendo Yakult, no sé, ofreciendo, no sé, cómprenme, llévenme. Entonces andaba entregando su tarjeta, pero saben, le faltaba algo, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a esa tarjeta que dijera? Que quitara todos esos títulos y que dijera, siervo de Cristo. Eso es lo que somos. Somos unos siervos de Dios. Estamos llamados a servirnos. Entonces nos sorprende la osadía de este hombre, pero en realidad es que muchas veces basamos nuestra identidad en lo que hacemos, y esa es una equivocación. No podemos creer que la identidad es lo que haces. Tu identidad no es lo que haces. Tu identidad es lo que eres. No es lo que posees lo que te da identidad, es lo que tú eres. Esa es tu identidad, y parte de esa identidad es que eres llamado a ser un siervo de Cristo. Escuchen lo que dice Yeshua, Lucas 12:15, y les dijo: miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yeshua mismo dice, la vida no se trata de poseer, la vida no se trata de tener un estatus, una posición. Entonces, ¿de qué se trata la vida? La vida se trata de Dios. Una persona que sabe que el título más grande es ser un siervo de Cristo, sabe que la vida se trata totalmente de Dios. Todo en esta vida, y lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir, todo en esta vida es teológico. Todo en esta vida se trata de Dios. En el momento que tú quieres sacar a Dios en cualquier área, quieres sacar a Dios de la ecuación, estás cometiendo un terrible error, porque todo en esta vida tiene que ver con Dios. Y entonces algunos discuten y dicen, no, aquí no metas a Dios, aquí no metas a Dios, no estamos hablando de Dios. Esa es la equivocación, porque todo tiene que ver con Dios. La vida consiste en Dios. De eso se trata esta vida. Entonces vivimos dentro de una era de humanismo donde el centro del mundo es el hombre, la necesidad del hombre, la superioridad del hombre. Y entonces no podemos creernos ese cuento que es el hombre el centro de este universo. El centro de este universo es Dios mismo. Somos siervos de Dios. Ahora veamos, en la segunda guía que nos ofrece la humildad, no es solamente el título más grande, que es ser siervos de Cristo, sino que además nos lleva hacia el lugar más grande. ¿Cuál es el lugar más grande al que nos lleva la humildad? Dice Marcos 9:33 al 35, un episodio muy conocido de los apóstoles. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, escuchen, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Les está preguntando a sus discípulos. Dice, pero ellos callaron, porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el siervo de todos. Usted acaba de leer la primera reunión de pastores aquí. Están peleándose, y la razón por la que están peleando es saber quién tiene más fama, quién tiene la iglesia más grande, quién es más conocido, quién tiene más followers. Están discutiendo y Yeshua les dice, ¿de qué están peleando? ¿Por qué están peleando? ¿Qué es lo que discuten? Entonces los discípulos se quedan calladitos y dicen, no hay que decirle. Pero Yeshua se sienta y les llama la atención y les dice lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último. Escuche, esta es una regla, porque en el reino de Dios parece que todo es al revés. Si quieres ser el primero, entonces tienes que ser el último. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Si tú quieres ser el primero, adelante, pasa encima de quien tengas que pasar. Tú eres el único, tú eres el mejor que todos. Vamos, sistema de competencia, y queremos pasar por encima de todos y nos creemos mejor que todos. Entonces ahí hay un grave problema, porque esto se trata de entender que la humildad no solo me hace entender que el título más grande es ser un siervo de Cristo, sino que además me lleva al lugar más grande. El lugar más grande al que me lleva la humildad es al servicio. ¿A dónde te va a llevar la humildad? Si la humildad no te está llevando a servir, no estás siendo humilde.
Si no estás sirviendo a los demás, y cuando digo a los demás me refiero, comienza con tu esposa, con tu esposo, comienza con tus hijos, sirve en la iglesia. Hay muchas formas de servir. Es importante porque eso es un fundamento para Colectivo 7, el servicio a los demás, comenzando con los que están en casa. Si no estás sirviendo al Señor, es que quiere decir que tienes una cobertura de orgullo lleno de pretextos para decir, es que yo, bueno. Trato de ser categórico en este sentido cuando hablamos sobre la humildad, porque yo trato de ser siempre de hablar en plural, porque yo sé que no estoy solo y no soy el único que toma decisiones en este lugar. Me rodeo de personas en este lugar que me ayudan a tomar decisiones, y siempre mi esposa está ahí a mi lado, porque siempre hemos hecho un trabajo en equipo, y no se trata de lo que yo diga y se hace lo que yo digo. No. Yo entiendo que el trabajo que se hace aquí en Colectivo es un trabajo en equipo. No hay más. Si no lo hacemos en equipo, esto no funciona. Si solamente se trata de mí y de la figura del pastor, estamos perdidos. Necesitamos entender que es un trabajo en equipo. Es hacia donde nos va a llevar la verdadera humildad. Dice aquí Filipenses 2:3, no hagan nada por rivalidad. Esa es una motivación incorrecta para servir, la rivalidad, ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es lo que representa el toro, la humildad. Y cuando hay humildad hay servicio. El toro habla de un servicio, el toro habla de una humildad, y es algo que debe estar presente en tu vida. Recuerda, si no tienes este fundamento de la humildad en tu vida, cualquier cosa te va a hacer tambalear. La semana pasada hablábamos que cuando no hay ese fundamento en nuestra vida, muchas veces somos tan vulnerables a ser heridos, muchas veces somos tan vulnerables para ser engañados por nosotros mismos o por el enemigo, porque no hay un cimiento, no hay un fundamento. Entonces esto es tan esencial, tan práctico, tan fundamental, que no podemos dejarlo de lado, la humildad entre nosotros. Entonces no vas a poder avanzar en tu vida si no hay suficiente humildad. No hay humildad en tu vida. Bueno, si quieres ir más alto en el reino de Dios, tienes que ir más abajo. Si intentas ser el primero, Dios te va a mandar al último. Y entonces parece que todo está funcionando al revés aquí en el reino de Dios. Si quieres tener autoridad, te colocas bajo autoridad. Si quieres recibir más, entonces das más. ¿Se dan cuenta cómo todo es al revés? Y aquí hay un gran opuesto. Si quieres vivir, muere. Si realmente quieres vivir, entonces tienes que morir. Si quieres ayudar a las personas, no te colocas en un lugar de superioridad, sino que te colocas abajo y sirves a los demás. Eso es ayudar a las personas. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, dice el apóstol Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Y sabes, esto le he dicho a algunas personas y les digo, es que tienes que humillarte para que Dios te exalte. Y dicen, no, yo no quiero que Dios me exalte, yo aquí estoy bien. La verdad es que eso de que Dios me va a exaltar a mí, la verdad no me gusta, como que no me veo. Yo aquí prefiero ser humilde, perfil bajo, como que nadie me ve. Entonces, pero ¿sabes qué? Esto es una consecuencia. Cuando tú eres humilde de corazón, no una falsa humildad, porque por ahí se modela algunas veces una falsa humildad de decir yo soy humilde, cuando en realidad si eres humilde no lo andas diciendo, ¿no? Entonces, esa es una falsa humildad, la cual es una equivocación. Pero cuando en realidad eres humilde de corazón, Dios te exalta. Esa es una consecuencia, eso no lo vas a poder evitar. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios te va a exaltar? La única razón por la que Dios te va a levantar o te va a exaltar es para que ayudes a otros a levantarse. La única razón por la que Dios te va a levantar, te va a exaltar, es para que ayudes a otros. Y es que ¿sabes qué? Estamos encerrados en nosotros mismos, estamos encerrados nada más en lo que yo quiero, en lo que yo creo, en lo mío, y no nos interesa ayudar a los demás, y estamos en un terrible agujero.
Cuando sales de ese agujero te das cuenta que hay gente que necesita de lo que tú sabes, hay gente que necesita lo que tú tienes. ¿Quién lo va a hacer? Hay que hablarle al pastor. No, Dios quiere levantarte, Dios quiere exaltarte para que tú puedas hacerlo. Y la única manera de ser levantado, de ser exaltado, es a través de la humildad. Vas a ser exaltado no para ser visto, para que te sientas la última Coca-Cola en el desierto, sino para que puedas ayudar a otros. Número 3 y final. La humildad nos va a llevar no solamente a conocer el título más grande, que es ser siervos de Cristo, no solamente al lugar más grande, que es el servicio, sino que además la humildad nos lleva hacia el premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor? Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:14, dice: prosigo a la meta. Saben, este era el versículo de base del grupo de jóvenes allá en la iglesia de mi padre, Benaya Donai. Estábamos con Filipenses 3:14, entonces me lo aprendí muy bien. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es una frase increíble. Lo que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí es: prosigo a la meta. Es decir, no desisto, voy hacia la meta, voy hacia a ese blanco que yo tengo bien firme en mi mente. Pero ¿cuál es el precio para llegar a la meta? ¿Cuál es el precio para llegar a ese premio mayor? ¿Quieres saber cuál es el precio? El mismo apóstol Pablo, ahí versículos antes del versículo 14, el versículo 7 y 8 dice, Filipenses 3, 7 y 8: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. ¿Escuchó usted eso? El apóstol Pablo tenía cosas que consideraba ganancia, pero que ahora las considera una pérdida. Y dice: y aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por causa lo he perdido todo, por la causa de Dios. Y lo tengo, diga conmigo, basura. Como si yo hubiera desayunado, basura. Dice el apóstol Pablo: lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Sabe que en versiones más antiguas, la Reina Valera antigua, esta palabra basura, el apóstol Pablo en realidad lo traducen, esta palabra basura la traducen como la palabra excremento, popó. Dice el apóstol Pablo: todo lo que yo consideraba ganancia, todo lo que yo consideraba como algo de lo cual sentirme orgulloso, dice, ahora lo considero popó de perro, excremento, estiércol, no vale nada. Dice: y todo eso lo he dejado, lo he tenido por pérdida por conocer a Cristo. Está loco lo que está diciendo. Porque hay cosas de las cuales nos sentimos orgullosos. Hay cosas en la vida en las cuales yo me siento que tengo gran ganancia. Hay cosas de las cuales nos damos unas ánfulas de creer que lo merecemos todo. Y el apóstol Pablo dice: no, ¿sabes qué? Yo ya pasé por ahí. ¿Y sabes qué? Por conocer a Cristo, todo eso lo he considerado una pérdida, lo he considerado una basura, lo he considerado un excremento. Escuche lo que dice el versículo 9 y versículo 10 ahí mismo en el capítulo 3: y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser semejante a él en su muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Quiere ser semejante a Yeshua en su muerte. ¿Quiénes podríamos decir en este lugar: yo también quiero ser semejante a Jesús en su muerte? Amamos tanto nuestra vida, amamos tanto lo que nosotros queremos, que no seríamos capaces de decir: no, o sea, sí, o sea, sí soy cristiano, pero o sea, no tanto. O sea, sí está bien, pero dice mi vecina que hay que ser cristiano, pero no tan fanático, entonces no soy tan fanático. O sea, sí creo en Dios, pero no tanto, así como para dar mi vida, no tanto. El premio mayor del cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo es un nivel muy alto, donde él dice: yo estoy dispuesto a morir incluso como Jesús.
No solamente quiero andar o vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, sino que además quiero tener los mismos padecimientos que Él tuvo y quiero morir como Él murió. Y todo por conocerle a Él. ¿Se dan cuenta? Eso es humildad. Te despojas de ti mismo, que fue lo que hizo Yeshua. Se despoja de ser Dios, se despoja de esa forma y toma una forma de siervo. Ese es el premio mayor, conocerlo a Él. Colectivo 7, ¿cuánto le conoces? Y la otra pregunta, ¿cuánto deseas conocerlo más? ¿Eso es todo lo que quieres conocerlo? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O quieres conocerlo más? Porque conocerlo más hay un precio, y el precio es el que nos está demostrando aquí el apóstol Pablo. Isaías 57 versículo 15, me gusta este versículo del profeta Isaías, porque habla sobre el carácter de Dios en cuanto a las personas que son humildes. Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, es decir, estas son palabras de Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo habito. Estas son palabras de Dios, es Dios el que está hablando. Dice, yo habito, es decir, yo estoy en las alturas y en la santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Dios tiene un trato especial para los que son humildes. Yo habito con el de espíritu quebrantado, habito con el que es humilde. Vivifico, es decir, traigo vida al humilde. Vivifico el espíritu de los humildes. Por eso es tan importante entender hoy que uno de los cimientos que mueven a Colectivo 7 y que Dios quiere mover en tu vida es la humildad. Porque la humildad nos abre puertas mientras que el orgullo no las cierra. ¿Sabes por qué tienes problemas en tu matrimonio? Orgullo. ¿Sabes por qué hay problemas en las relaciones en el trabajo? Orgullo. ¿Sabes por qué hay problemas en la congregación a veces? Orgullo. Pero cuando entendemos que la humildad nos abre puertas, teniendo un corazón sumiso, humilde delante del Señor, sabremos que madurar implica ser más humilde. Tú te vas a dar cuenta que estás madurando en el camino del Señor porque eres una persona cada vez más que. Y no es que llegas a un estatus, no llegas a un estatus de humildad y dices, bueno, ya soy humilde, ahora sí, ya soy humilde. No. ¿Qué crees? La humildad tiene diferentes niveles y puedes ir más arriba de la humildad y más arriba y más, y puedes ser más y más y más humilde cada vez. Eso implica que estás madurando. Una señal de madurez en tu vida, una señal de madurez en el creyente es que es humilde. Entonces, la madurez no significa que tienes muchos años de conocer a Dios. Lo único que ha pasado es que te has hecho más viejo, pero en realidad no quiere decir que has madurado. Una señal o un signo de madurez en el reino es la humildad. Y cierro con esto. El apóstol Pablo, el hombre que escribe una tercera parte del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, imagínense, escribe la tercera parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien es llevado al tercer cielo y tiene una revelación increíble que incluso si él hubiera transmitido, escrito todo lo que él visto, no lo entenderíamos, porque incluso hoy en día las cosas que están escritas del apóstol Pablo son difíciles de entender. Incluso dice el apóstol Pedro, los indoctos las tuercen porque no las entienden, entonces malinterpretan al apóstol Pablo de la sabiduría de este hombre. Es el apóstol Pablo el que en el año 66 después de Cristo, él muere. Él conoce al Señor alrededor del año 36 después de Cristo. Él tiene un encuentro con Yeshua y se convierte en un seguidor de Yeshua en el año 36 aproximadamente después de Cristo. Es decir, en el año 36 sigue a Yeshua y en el año 66 muere. ¿Cuántos años él siguió a Yeshua? 30 años. 30 años de seguir a Yeshua, y prácticamente 10 años antes de morir, es decir, en el año 56 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios.
¿Qué es lo que escribe 10 años antes de morir el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:9? Él dice: pues yo soy el más insignificante de los apóstoles. El flamante apóstol Pablo diciendo: yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado, ¿qué? Apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 3 años antes de morir, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios y dice en Efesios 3 versículo 8: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, es decir, de todos los creyentes, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 10 años antes el apóstol Pablo dice: yo soy el menor de los apóstoles, es más, ni merezco ser llamado apóstol. 3 años antes de morir escribe la carta a los Efesios y dice: yo soy el menor de todos los creyentes, yo soy el más último. 1 año antes de morir escribe a su discípulo Timoteo en 1 de Timoteo 1:15: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Está captando la idea aquí? El apóstol Pablo no estaba modelando una falsa humildad. Él dice: yo soy el menor de los apóstoles, es más, ni me llamen apóstol, no lo merezco. Años más tarde dice: no, ¿saben qué? Soy el menor de todos los creyentes, es más, soy el más insignificante de todos los creyentes. Y después, 1 año antes de morir, el apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? De todos los pecadores yo soy el primero. El camino del apóstol Pablo era bajar, bajar y bajar. Y hoy creemos que el camino hacia el éxito, hacia la cima, es subir y subir. Y el apóstol Pablo dice: no, en el reino de Dios es bajar, bajar y bajar. Cuando creíste que ya habías bajado, Dios te dice: puedes bajar otro poquito más. Ya no puedo. Dios dice: sí puedes. Tienes que ser más y más humilde. No oremos por humildad. Esta es una oración que no tiene sentido. Yo he escuchado que hemos dicho: Señor, ayúdame a ser más humilde. No ores por humildad, humíllate. Humíllate, no le preguntes a Dios: Dios, ¿acaso quieres que sea más humilde? ¿Qué crees que te va a contestar Dios? Por supuesto, he estado esperando años por esta oración, que la hagas. Yo quiero que seas humilde, por supuesto. Entonces humíllate. Sabes, las personas orgullosas tienen un área de inseguridad. Y muchas veces esa área de inseguridad en las personas orgullosas, como tú y como yo. ¿Quién de aquí no es orgulloso? Que levante su mano. ¿Quién no es orgulloso? Ok, si los hay. El área de inseguridad que es provocada en las personas orgullosas es un área que fue afectada la mayoría de veces desde la infancia. Y te quiero decir que muchos de esos rasgos que provocan heridas en otras personas es por el orgullo. ¿Sabes? Si no lastimamos, somos lastimados. Y muchas veces es por el orgullo. La razón de todo esto es el orgullo. Y estaba yo analizando la otra vez en un libro muy reconocido. Me gustó mucho este comentario porque, saben, todo el tiempo estamos tratando con el orgullo. Y dentro de estas 7 cualidades o 7 características, y al leértelas no te quiero decir que tú las tengas todas, a lo mejor te identificas con alguna de estas, y quiere decir que hay un rasgo de orgullo en ti, el cual tienes que trabajar. Yo tengo varios de estos. Entonces quiere decir que, por supuesto, tengo que humillarme más, tengo que bajar más. Y un rasgo, el primero: las personas que son orgullosas se engañan a sí mismas. Normalmente son personas que en la infancia les hicieron creer algo que no eran.
les inflaron mucho la autoestima. Algo que no era verdad. Entonces viven de cierta manera en una mentira. Viven en algún sentido en una burbuja que ellos mismos crearon, donde todos pueden estar mal, menos yo. La segunda cualidad es que una persona orgullosa tiene que decir la última palabra. Entonces, en una discusión busca tener siempre la razón. En una discusión es la que quiere o el que quiere cerrar la discusión con una frase matadora. Quieren ganar todas las discusiones. Número 3, les cuesta pedir perdón. Entonces es como lo que decía la otra vez en Yom Kippur, pues me dicen, no, pues yo ya estoy listo, el que quiera venirme a pedir perdón, yo ya estoy, o sea, sí. Yo estoy más que dispuesto, gracias a Dios, aquí estoy. El que quiera venir, lo perdono. Órale. Esa es humildad, ¿no? Claro que no. Cuesta trabajo pedir perdón. Y la mayoría de veces para pedir perdón lo que necesitas es ser humilde. Te cuesta trabajo reconocer que te equivocaste y que las cosas no eran como tú lo creíste, porque hay una imagen muy autoidealizada en tu mente. Tienes un ideal y piensas que es así, pero en realidad te falta escuchar a las demás personas, que es otra característica. Número 4, se sienten amenazados en su ego fácilmente. Es decir, como sienten que su ego está siendo amenazado porque todo en la vida lo ven como una competencia. Entonces cuando llega una persona que es mejor en aquello que tú te creías que eras muy bueno, y llega una persona que es mejor que tú y tú dices, ah, caray, ¿cómo puede ser mejor que yo? Eso no está bien, algo está mal. Entonces se ponen inmediatamente a la defensiva porque no pueden tolerar que haya personas que sean mejores que tú. Yo no sé si sepas, pero hay personas mejores que tú, mejores que yo de ver un montón, mejores que yo de ver miles, millones. Pero nos cuesta trabajo entenderlo, porque tenemos a veces un ego un poquito inflado. Número 5, hablan frecuentemente de sus logros pasados. ¿No? ¿Han platicado con esas personas que se remontan a 1900 y tantos? Porque en 1900 y tantos, no, hombre, eran una eminencia, ¿no? Ahora ya no, pero antes sí lo fueron. Entonces todas sus pláticas son dirigidas, hay una especie como de regresión, se regresan en el tiempo y están platicando siempre de cosas que hicieron en el pasado, y tú dices, bueno, sí está bien, pero ya pasó. Entonces, pero regresan a ese tiempo, regresan a esa época porque ahí se sienten cómodos, ahí se sienten seguros, ahí se sienten realizados, pero en realidad eso ya pasó. Estuvo bien cuando fue, estuvo bien, pero ahora, hoy como hoy, ¿qué está pasando? Número 6, intentan no pedir ayuda nunca, por supuesto. Se les pueden estar viniendo encima todas las cosas, pero nunca van a decir, oye, ¿me puedes ayudar? Oye, necesito esto, tú sabes hacerlo, ¿me puedes ayudar? Entonces normalmente estas personas son territoriales. Cuando hay orgullo en nuestro corazón tendemos a ser territoriales. Esto es mío. Entonces quien se acerque nos ponemos así, no, esto nada más. Entonces, y cuando no salen las cosas no somos capaces de decir, no, la verdad es que sí, ayúdame, no me salió. Pensé que lo estaba haciendo bien, pero no, la verdad es que fallé. Y por supuesto no les gusta trabajar en equipo, ¿no? Cuando los pones a trabajar con alguien más, no. O sea, yo lo hago, díganme todo lo que tengo que hacer, yo lo hago, pero lo hago yo solo. O sea, solo trabajo como chino, como japonés, no dobles, 3 turnos, lo que quieras, pero solo, porque así no, es que en equipo como que no me acomodo. Orgullo. Y entonces el trabajo en equipo en la familia es una complicación, porque ustedes saben que en la familia se trabaja en equipo. La familia no nada más es la esposa, la familia no nada más es el esposo, la familia no nada más son los hijos, la familia es todo. Y entonces hay que ser menos orgullosos, hay que ser humildes para aprender a trabajar en equipo. Es colaboración de todos, por decir algo. Número 7 y última, siempre quieren tener el control. Cuando hay orgullo en nuestra vida es que queremos tener siempre el
control, porque ven a las personas como una extensión de su propio cuerpo. Es decir, ven a las personas como si fuera su mano o si fuera su pie. Entonces yo quiero mover mi mano y la muevo, ¿no? Y la hago así porque yo quiero moverla. Entonces se imaginan a las personas como si fuera una extensión de su cuerpo. Entonces quieren hacer a las personas así y las personas dicen, ey, no, no funciona así. Entonces cuando no tienen el control de las personas, todos están mal, todos están equivocados. Yo no puedo hacerlo. Pónganse de pie, por favor. Basta de hablar sobre el orgullo. Y vamos a inclinar nuestro corazón hacia Él.